Si hoy estamos aquí, es porque Él se ha dado a conocer. Bienvenidos a una nueva edición del programa Conociendo a Dios, junto a Marcelo Gatica y Rubén Cabrera. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Damos gracias al Señor por encontrarnos una vez más en este Conociendo a Dios, espacio que tenemos y compartimos, agradeciendo al Señor por la posibilidad maravillosa que su palabra nos da este entendimiento de quién es nuestro Dios. Por supuesto, como cada capítulo decimos, basado en la palabra de Dios. No hay un razonamiento humano, no hay algo que se nos haya dicho de Dios, sino que su palabra podemos encontrar todo lo que el Señor y su revelación maravillosa que nos ha dado que corresponde a Él. Como cada día tenemos la posibilidad de estar, no estoy solito, sino junto a nuestro hermano Rubén Cabrera desde los Estados Unidos. Hermano Rubén, ¿cómo estás? Gusto saludarte una vez más en esta nueva edición de Conociendo a Dios. Hermano, un saludo a usted y a todos los hermanos que nos están viendo y escuchando, sintonizando en este programa de Conociendo a Dios. De nuevo, como siempre digo, un privilegio y un honor estar aquí con ustedes. Damos gracias al Señor, hermano Rubén, porque también a través de nuestras señales, plataformas de Facebook y YouTube están presentes, escuchando y viendo, pero también en las diferentes señales de la red de emisoras Armonía en todo el país, algunas más de 50 estaciones de radio. Damos gracias, Señor, por estas puertas que el Señor ha abierto durante este tiempo y que hoy, hermanos de allí, hermanos apartados de la ciudad, a kilómetros donde el celular, la cobertura no llega, sí llega esta señal, sí llega la palabra y sí llega este poder compartir este conocimiento de Dios, hermano Rubén. Así que damos gracias, Señor, por el medio que nos da el Señor en este tiempo, tiempos difíciles. Sí, sin duda son tiempos difíciles, pero damos gracias, Señor, porque tenemos esta posibilidad de poder conocerle más a Él. Hermano Rubén, este episodio, ¿cuál es el nombre? Ustedes denos esta primicia, porque es un atributo que ya la semana pasada lo decíamos, son poco conocidos, pero correcto, que realmente cuando comenzamos a mirarlo, cuando comenzamos a estudiarlo, y usted al final de este capítulo va a decir, wow, realmente no sabía de este atributo, pero que realmente es una realidad. Hermano Rubén, le dejo ahí para que usted lo diga. Hoy estaremos hablando acerca de la aceidad de Dios. Aceidad de Dios. Y de nuevo, tanto como la simplicidad de Dios, como la impasibilidad de Dios, la aceidad de Dios es quizás una palabra que usted nunca ha escuchado. Pero qué bueno que está sintonizando, que está viendo este programa, porque es un atributo sumamente importante, una expresión importante del carácter de Dios. Esta palabra aceidad viene de la palabra ace, y la palabra ace es una palabra compuesta de dos. La palabra a significa de, y la palabra se significa mismo. Cuando decimos de que Dios es hace, estamos diciendo de que Dios es de sí mismo. ¿Qué significa eso? De que Dios es autosuficiente de sí mismo, de que Dios es autoexistente de sí mismo, ¿no? Y que Dios es completamente independiente de su creación. Hay un pasaje bíblico que yo estoy seguro que el 100% de los cristianos lo han leído. Y se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 3. Esta gran historia, ¿no? Donde Moisés tiene un encuentro con Dios. Pero dentro de esta historia vemos una reflexión de la aceidad de Dios y quizás usted nunca lo ha captado. Así que permítame leer esta porción breve de la Biblia, porque yo creo que aquí está la aceidad de Dios explicada con una ilustración. Dios es brillante de la manera en que Él enseña. Presten atención. Éxodo capítulo 3, comenzando en el verso 1, dice: y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció
el ángel del Señor. Se le apareció Dios, ¿cómo? En una llama de fuego en medio de una zarza. Ahora, una de las cosas importantes acerca del fuego es de la manera en que el fuego opera. De la única manera que el fuego puede subsistir es si el fuego consume lo que está quemando. ¿Okay? Cuando el fuego está encima de algo, el fuego es visible al ojo humano porque está siendo alimentado por lo que quema. Así que una vez el fuego consume lo que quema, el fuego entonces cesa de existir, para de existir. Lo que entonces nos ayuda a entender de que el fuego depende de lo que él consume para su sobrevivencia. Ahora escuche bien, porque algo interesante sucede aquí. Moisés miró y he aquí que la zarza ardía en fuego, así que este arbusto estaba prendido en fuego, pero el arbusto no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla. Qué interesante que lo que Moisés observa es algo que él considera como sobrenatural. ¿Por qué es que él considera esto sobrenatural? El texto no los dice. Porque la zarza no se quema. Porque el arbusto no se quema. En la psique de Moisés, él sabía, porque esto es existencia humana. Él sabía que el arbusto se supone que sea consumido por el fuego, pero este fuego no estaba consumiendo el arbusto o la zarza, lo que nos enseña algo. Y es que este fuego era autoexistente, este fuego era autosuficiente y este fuego era independiente de la zarza. ¿Qué es eso, hermanos? La aceidad de Dios. Dios se le aparece a Moisés a través del fuego en una zarza, pero este fuego no había sido alimentado ni estaba siendo alimentado por la zarza, sino que el fuego no consumía la zarza, que el fuego existía independiente de la zarza. Eso violó la convención humana y es por eso entonces que Moisés se le acercó, porque él consideró este evento como algo sobrenatural y, como él lo llama, una maravilla. ¿Qué eso nos enseña acerca de Dios? ¿Quién era el fuego en esta ilustración? Dios. Así es. Que Dios es independiente de su creación, de que Dios es autoexistente, de que Él es autosuficiente, y escuche bien, que Él no depende de usted, que Él no depende de mí, que Él no depende del tiempo, que Él no depende de la creación, ni de los árboles, ni de los gobernadores, ni los presidentes, ni los reyes, ni nadie. Dios es independiente, autosuficiente, y eso, hermanos, es lo que hace que Dios sea Dios. Y eso entonces tiene implicaciones con los demás atributos, porque nos enseña algo sumamente importante de Dios. Y es que Dios es completamente independiente de su creación y que Él no depende de nada ni de nadie para su subsistencia. Sí, y me llama la atención, hermano Rubén, y algo, generalmente el pasaje lo pasamos como de largo en cuanto a cómo ocurrió. Porque Dios podía haberse mostrado con fuego sin haber habido digámoslo así, una zarza en este caso, y podría haber mostrado su poder, pero aquí le estaba mostrando algo a Moisés. Y era porque Moisés tenía que entender, y hoy día para nosotros también entender, de que no está sujeto a alguna circunstancia su poder. Su poder está dado para, y el poder, por eso expresa lo maravilloso de Dios, y algo que
porque son situaciones donde el fuego tiene que estar, bien lo decía mi hermano, tiene que haber combustible, tiene que haber muchas condiciones para que se mantenga un fuego y se consuma. Primero, tiene que haber aire, oxígeno para que esto se provoque. Entonces, todas esas condiciones se las muestra a Moisés ahí frente a esta zarza, del poder que él estaba mostrándole, de su aceidad, de que él no depende de esto físico que sus ojos iban a entender, porque de otra manera yo creo que Moisés no habría entendido si Dios se muestra de una forma distinta. Entonces, mire, qué pasaje más interesante donde nos tenemos que detener un poquito, leerlo varias veces, porque vemos un atributo maravilloso de nuestro Dios, el poder. Y, hermano, yo creo, correctamente, nos enseña de que Dios no deriva su valor, Dios no deriva su existencia, su felicidad, su estatus, su conocimiento, de nada ni de nadie, ¿no? A mí siempre me gusta decir que Dios es el principio sin principio, ¿no? Que Él es el final sin final, que es la causa no causada, que Él es el creador no creado, que Él es la vida que da vida, la existencia que sostiene nuestra existencia y la independencia en la cual todos nosotros dependemos, ¿no? Esa es la aceidad de Dios, ¿no? De que Dios es quien Él es, quien Él es, y que Él deriva su existencia de sí mismo, no de nada ni de nadie. Y eso, hermanos, si no lo entendemos, no vamos a entender a Dios. Sí. Ahora, hermano Rubén, ¿cómo se manifiesta esa aceidad? Ahora vamos a verlo en lo práctico hoy día, en lo que pueda nuestra vida también frente a este Dios, nuestra vida cristiana, nuestra vida de camino digámoslo así, allí al reino de los cielos, pasar por esta tierra, ¿cierto? Correcto. Como peregrinos y extranjeros. Bueno, vemos su aceidad en la creación, ¿no? Yo creo que Romanos capítulo 11, verso 36, Pablo nos dice que porque de Él, ¿no? Por Él y para Él son todas las cosas. De Él, de sí mismo, por Él mismo y para Él mismo son todas las cosas. ¿Se recuerdan esa conversación que Dios tuvo con Job, no? Sí. Donde vemos su aceidad en la creación, cuando Job, pues, humanamente hablando, le preguntó, Dios, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? Y Dios se le aparece y le pregunta, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? ¿No? Yo te preguntaré y tú me instruyes. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dime si tienes inteligencia, ¿no? vemos como Job está afirmando las palabras de Pablo, ¿no? Que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así que vemos su aceidad en la creación, pero hermanos, también vemos su aceidad en su providencia, que es su cuidado meticuloso de todas las cosas, que Dios no depende de nada ni de nadie para cumplir sus propósitos, ¿no? Isaías 46. Hermanos, si usted tiene un tiempo, yo le invito a que lea del capítulo 40 en adelante del libro de Isaías, porque ahí vemos lo que se conoce como este juicio de los falsos dioses, ¿no? O de los dioses falsos. Y Dios, de una manera sarcástica, de una manera humorosa, está burlándose de estos dioses falsos, ¿no? Y en Isaías 46, 9 al 10, mira lo que él dice: acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho, y yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que yo quiero realizaré. ¿Qué significa eso? De que Dios es hace aún en la realización de sus propósitos, que Dios no depende de nada, ni de nadie para Él hacer lo que Él quiere hacer. Pero hermanos, también vemos su aceidad en sabiduría, ¿no? Que Dios no depende de nada ni de nadie para saber lo que Él sabe. Pablo dice eso en Romanos capítulo 11, ¿no? Verso 33, cuando él dice, las profundidades de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Y quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado el primer
el primero para que Él tenga que recompensar. No, hermanos, Dios sabe lo que Él sabe porque Dios hace. Pero también vemos, hermanos, la aceidad de Dios en su carácter. Éxodo capítulo 3, verso 14. En esa misma historia entre Dios y Moisés, cuando él vio esa zarza ardiendo y Dios llama a Moisés, mira lo que Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy. Así es. Y cuando Moisés le preguntó cuando me pregunten por tu nombre, ¿qué quieres que yo le diga? Y Dios le dice: yo soy, te envío. Oh, gracias, Dios. Perfecto. ¿Pero qué está haciendo Dios? Yo soy de mí mismo. Mi nombre es yo soy. Yo soy quien soy y derivo quien soy de mí mismo. Pero también vemos su aceidad en la salvación. Amén. Hermanos, escuche bien, esto es importante. Que Dios no depende de nada ni de nadie para salvar a quien Él quiere salvar. Mira lo que Él dice en Éxodo 33, 19. Yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Yo tendré compasión de quien yo quiera tener compasión, de quien yo quiera. Eso significa que Dios es AC en sus decisiones salvíficas. Pablo, entonces, entendiendo este principio bíblico y teológico, dice en Romanos 9, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Pues él dice: tendré misericordia del quien yo quiera tener misericordia, tendré compasión del quien yo quiera tener compasión. Así que no depende. No. ¿Ven eso? Esa palabra dependencia no depende del que quiere ni del que corre. No depende del que quiere o del que corre, sino de Dios, porque Él es AC. Así que, hermanos, vemos su aceidad no solamente en la creación, providencia, sabiduría, lo vemos en su carácter, pero también vemos, por último, podemos hablar de esto por 3 horas, pero déjenme mencionar su aceidad en otro término, que es en su redención. Que Dios no dependió de nada ni de nadie para salvar, para redimir, para hacer el trabajo de redención que Él quiso hacer. Mira lo que Él dice en Juan capítulo 10, versos 17 al 18. Jesús dice: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia, ¿qué? Voluntad. Es interesante, hermano, porque cuando Jesús estaba, ¿no?, en la cruz, fue Jesús quien dijo, fue Jesús. No fue la circunstancia quien mató a Jesús. Él mismo dijo, en Lucas 23, dice: Padre, en tus manos, ¿qué? Encomiendo mi espíritu. Y tan pronto Él dijo eso, expiró. Él determinó cuándo iba a morir. Y en eso también vemos su aceidad. Así que, hermanos, Dios es AC, autosuficiente, autoexistente, independiente de su creación. Él determina lo que Él quiere hacer porque Él deriva su valor, su conocimiento, su existencia de sí mismo. Esa es la aceidad de Dios. Podríamos también unirlo a otro atributo que habíamos estudiado, que es la soberanía en cuanto a lo que Él es. Él decide. Y lo otro también, hermano Rubén, de que cuánta gratitud tenemos que ver en nosotros, en el corazón, de que Él ha tenido misericordia de nosotros en su AC y nos ha permitido que hoy le conozcamos, porque por su buena voluntad, por su afecto. Hermano, si nosotros entendemos lo que Dios dice en Éxodo y lo que Pablo afirma de acuerdo a lo que dice Éxodo, entonces usted se va a poder regocijar más en su salvación. Cuando Él dice que no depende del hombre que quiere ni el hombre que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Ahora, esto es un término, esto es una idea teológica. ¿Por qué? Porque Pablo también dice en Romanos capítulo 3 de que nadie quiere a Dios, nadie está buscando a Dios.
No. Por naturaleza nosotros no lo queremos, así que no depende del querer del hombre, porque el hombre en su naturaleza pecaminosa nunca quiere buscar a Dios. Así que depende de Dios hacer ese milagro en el corazón, cambiar la disposición del hombre para que entonces el hombre quiera buscar de él. Todo eso depende de Dios y solo es posible con Dios porque Dios es AC. Dios no está amarrado ni a la voluntad del hombre ni a los caprichos del hombre. Sí, es una realidad. ¿Cómo esta sociedad moderna ve todo esto? La aseidad de Dios, la aseidad de Dios, de lo que significa a un Dios que no tiene principio, no tiene fin. ¿Cómo ve y explica esto la sociedad moderna? ¿Y cómo llegan a esa conclusión, digámoslo así, o tratar de buscar de alguna manera explicación a algo que lo conocemos en la palabra, que él mismo lo dice y lo entrega como su esencia? Bueno, yo creo que la sociedad moderna rechaza esa idea. Yo creo que la sociedad moderna rechaza la idea de un Dios que es el alfa y el omega. Yo estaba hablando con mis hijos anoche. Muchas veces tenemos conversaciones apologéticas y estamos hablando acerca de la incongruencia del ateísmo y de la necedad del ateísmo, ¿no? Porque lo que hacen es que establecen conjeturas que no son probadas, ¿no? No pueden afirmar lo que ellos postulan. Pero esta idea de que Dios es principio y fin, de que hay un Dios que es eterno, esas cosas no hacen sentido en la mente que rechaza a Dios. Y es por eso que entonces lo que hacen es que rechazan esta idea de un ser omnipotente que es eterno y lo han reemplazado con el materialismo. Así que si no lo pueden ver, si no lo pueden medir, entonces no van a creer en él. Pero lo que hacen, hermanos, es que prestan de nuestra cosmovisión para darle sentido a sus vidas. Que Dios es AC, para ellos es un insulto, pero tienen que tomar prestado de nuestra cosmovisión para darle sentido a sus postulamientos, porque sin tomar prestado de nuestra cosmovisión, lo que están diciendo son disparates. Así que esa es la incongruencia de la mente moderna, de la sociedad moderna. Ellos rechazan a un Dios que es AC. Eso para ellos es un insulto principal y primordialmente por la era de la iluminación, por el reemplazo de Dios como un ser completamente todopoderoso y la exaltación del hombre como el que determina lo que es correcto y lo que no es correcto. Y yo creo que cuando se hizo ese reemplazo, se rechazó a este Dios AC y se reemplazó por la habilidad multifacética del hombre. Y yo creo que el hombre nunca en su estado natural va a abrazar las grandes verdades bíblicas acerca del carácter de Dios. ¿Puede explicarse, hermano, entonces que en algún momento ellos tendrán que ver y analizar todo esto de lo que es Dios como esencia? Digo yo esto porque cuando Pablo se encuentra con todos los ídolos ahí o nombres y de repente llega al Dios no conocido. Y ahí se pudo dar cuenta de que también el ser humano busca y buscó a todos los que llegó. Hermana, esa es la gran incongruencia. Por eso que dije que ellos tienen que tomar prestado. Y es por eso que Pablo no le abre la puerta a la idea de que yo tengo que probar la existencia de Dios. Pablo dice, ustedes saben que Dios existe. Lo que ustedes están haciendo es suprimen la verdad que es obvia, que es evidente en la creación. Y es por eso que él le dice al Dios que ustedes llaman no conocido, de ese Dios es el que yo quiero hablar. Ustedes en sus corazones saben que este Dios existe, que este Dios es más allá que ustedes, ¿no? Lo que pasa es que en su incredulidad, ¿no? Y en su rebelión, ustedes continúan rechazando esta verdad que saben. Hermanos, termino la contestación con esto, porque esto tiene implicaciones apologéticas. La idea de que el cristiano tiene que probar la existencia de Dios a la persona inconversa
es un insulto al testimonio de la Biblia. La Biblia no pasa ni una palabra, ni un segundo probando la existencia de Dios. La palabra afirma que el hombre incrédulo sabe que Dios existe. Romanos capítulo 1, ¿no? Él dice lo que es evidente acerca de Dios, todo el mundo sabe, y es por eso que están sin ninguna apología o sin ninguna excusa. Todo el mundo sabe de que Dios es real, todo el mundo sabe que Dios existe por esta razón. No solamente por la revelación general que Dios en su condescencia nos ha dado acerca de Él, pero también porque Él nos creó a su imagen y a su semejanza, y en cada uno de nosotros Él implantó su ADN, y como Calvino solía decir, este sensus divinitatis, o este sentido de Dios. Todo el mundo sabe, no importando dónde vivas, puedes hablar acerca de tu país en Chile, en los lugares más remotos donde quizás existan tribus indígenas, esas personas que quizás ustedes los ven como, personas remotas que nunca han alcanzado a escuchar el evangelio. Sí, no han escuchado el evangelio, pero en su corazón, en las profundidades de su ser, ellos saben que Dios existe. Me acordaba, hermano Rubén, una ilustración que se nos daba en cuanto a esto, porque a veces perdemos un poco al poder mostrar al Señor en su existencia, donde ya no deberíamos ocuparnos en eso. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿usted conoce a alguien en África, por ejemplo? La persona va a responder, no. ¿Pero usted sabe que vive gente en África? Seguro. La respuesta va a ser sí. Entonces, Sí. Ya con eso podemos entrar en nosotros a poder mostrarle que usted sí puede conocer a una persona. ¿Y cómo puede conocer al Señor? Que usted sabe que existe, Exacto. pero ¿cómo ahora lo puede conocer? Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos como Correcto. creyentes para poder Correcto. llevar el mensaje a quienes Correcto. no le conocen, pero que sí Correcto. saben, según lo que Exacto. estudiamos Hay hoy día. Hay una gran Sí. diferencia entre las dos, ¿no? El saber que Dios existe no es lo mismo el conocer quién Él es a través de Jesucristo y ese tipo de cosas. Pero que el hombre sabe en su corazón de que Dios existe, eso es una idea que no se puede cuestionar porque la palabra lo enseña. Y también experimentalmente, a nivel de experiencia, todo el mundo puede testificar de esa verdad. Amén. Realmente el poder, como lo hemos estado diciendo estos últimos capítulos, hermano Rubén, lo que es ser nuestro Dios como de sí mismo, autosuficiente, realmente nos da tranquilidad, en el sentido de que no depende, que Él es ayer, hoy y mañana el mismo, que Él no va a estar en las circunstancias, no va a cambiar las circunstancias como lo veíamos con la impasibilidad de Dios, sino que nuestro Dios es un Dios que es siempre Dios el mismo. Mañana vendrán otras sociedades, como alguien decía tiempo atrás, la sociedad de hoy está pero como una taza de leche de cómo actúa a la sociedad que viene mañana. O sea, esta situación no viene mejor, como está escrito que tiempos mejores no van a haber. Pero el mismo Dios de misericordia va a estar. Hoy día a lo mejor ya no estaremos en este escenario en la tierra, pero hemos dejado, y esto es para nosotros ahora, hemos dejado una vara en el sentido de que hay un Dios que es real, primero, que existe, que no es autosuficiente y que Él puede también hacer como lo hizo con nosotros, tener misericordia y nos ha alcanzado con nuestras familias, nuestros futuros creyentes. Hermano, sí, y basado en lo que acabas de decir, me gustaría animar a los pastores que nos están escuchando, a los creyentes que nos están escuchando. ¿De quién es la iglesia? De Dios. Amén. ¿Quién construye la iglesia? Dios. Si Dios es AC y Él no depende de nosotros, usted puede predicar la palabra
con confianza, sabiendo de que Dios va a salvar a quien Él va a salvar, que no depende de tus tácticas, que no depende de tus métodos, que no depende de nada, ni ningún tipo de estrategia que tú quieras establecer. No, usted haga lo que Dios le ha mandado hacer y Dios se encargará de los resultados. Amén. En el evangelismo, si nosotros confesamos de que Dios es AC, también podemos confiar de que Él va a salvar a quien Él va a salvar y que el evangelio, el mensaje del evangelio va a hacer la obra por la cual fue enviada. Así que no debemos entonces, ¿no?, desanimarnos porque solamente 5 personas se convirtieron, o porque solamente tenemos 20 personas en nuestra iglesia, o porque no tenemos 3,000 personas en una congregación como quizás una mega iglesia. Esas cosas son completamente irrelevantes e insignificantes. La iglesia le pertenece a Jesús. Él va a salvar a quien Él quiera salvar. Usted es el instrumento. Lo mismo con nuestra familia. Si Dios es AC, podemos confiar de que no depende de la terqueza, de las circunstancias, del carácter, de la personalidad de aquella persona que nosotros queremos que se salve. Depende de Dios. Y si Dios es AC, pues entonces Él puede intervenir en esa vida y no necesita de nuestra persuasión ni de nuestros métodos para Él hacer lo que Él va a hacer. Eso debe traernos paz. Amén, amén. Y que creo que muchos que están en la audiencia, pastores, líderes, como bien lo decía mi hermano, tengan esa paz y esa tranquilidad. Lo que nosotros corresponde, lo que tenemos que hacer, lo hemos hecho. Ahora, solamente en su potestad, en su autosuficiencia de Dios, puede obrar como Él quiere, como Él quiere. Así que, amados, descansemos en Él, sigamos confiando en que nuestro Dios, que es autosuficiente, que Él no depende de nada, puede hacer obra poderosa. Así que damos gracias, Señor, sin duda, amado hermano Rubén, por todo lo que estamos conversando en esta jornada de la aceidad de Dios. Algunas palabras allá al cierre de este capítulo, que realmente ha sido un capítulo donde, cuando decíamos al principio, no conozco este atributo, hoy yo creo que ya terminándolo, lo sabemos perfectamente de lo que es nuestro Dios y cómo Él actúa en nosotros. Hermano, me gustaría quizás repetir lo que dije, pero quizás de una manera diferente. Me gustaría animar a los hermanos que nos están escuchando a que el conocimiento de este atributo realmente forme y le dé forma a su cosmovisión, ¿no? De que Dios no depende ni de usted ni de ninguna circunstancia para Él hacer lo que Él va a hacer. Que Él nos utilice como instrumentos es una cosa, pero que no debemos perder de perspectiva, ¿no?, de que Dios no está amarrado a nuestras acciones. Y yo sé que hay un sinnúmero de personas que les gustaría que su padre o su madre o su hermano o su hijo tengan un encuentro con Dios. Pero escuche bien esto. Si depende si depende de su hijo o depende de su esposa, si dependiera de su esposo o de su padre o de su abuelo para cambiar, entonces usted no tendría ninguna esperanza. Y es por eso que mucha gente trata de persuadir y tratan de suavizar el mensaje del evangelio porque piensan que tienen que hacer todo lo posible para persuadir a esa persona que crea. No. Dios es AC y Dios va a hacer lo que Él va a hacer. Usted solamente manténgase fiel, predique el evangelio, dependa de Dios y Dios va a hacer la obra que Él va a hacer. Hermanos, eso no solamente en el evangelio, pero en nuestra vida, sabiendo que Dios tiene control de todas las cosas, de que Dios es soberano, de que no hay nada. Por ejemplo, si usted está en un país donde el gobierno es completamente corrupto, hermanos, Dios es AC. Dios sabe lo que le está haciendo y Él no está dependiendo ni de nada ni de nadie para hacer lo que Él va a hacer. Así que todo este conocimiento de su aceidad, hermanos, nos debe de llenar de fortaleza, de esperanza, y también debe afirmar esa paz que se nos prometió, que realmente sobrepasa todo entendimiento. Amén. Yo creo que eso es lo que la aceidad de Dios produce en nosotros. Amén.
Damos gracias al Señor, hermano Rubén, y a todos ustedes, queridos hermanos, que han estado presentes en este capítulo que es la aceidad de Dios. Y recordarles que puede volver a escuchar y también a mirar este capítulo a través de nuestras redes sociales y nos encuentra como Ministerio Armonía. Recuerde, Ministerio Armonía, ahí puede, tanto en Facebook como de YouTube, está el mismo nombre y ahí puede encontrarnos y puede buscar ahí lo que es el programa Conociendo a Dios. Las últimas palabras, hermano Rubén, ya para despedirnos de este tiempo. Hermano, no, gracias por la oportunidad. Siempre es un gozo estar aquí con ustedes. Espero, como acabas de decir, que si tienen alguna duda o pregunta, vuelvan a ver el episodio, vayan a la Biblia, repasen los pasajes que hemos cubrido durante estas sesiones. Y nada, espero que este conocimiento les impacte de una manera sobrenatural y que puedan entonces vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Soy el hermano Marcelo Gatica y este ha sido Conociendo a Dios. El Señor les guarde y gracias, hermano Rubén, una vez más por esta oportunidad que hemos tenido de compartir este capítulo de Conociendo a Dios. El Señor les guarde. Chao. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Conociendo a Dios en Spotify, Apple Podcast y armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.